Estábamos hablando de los bajos precios del cereal y ahora nos pasamos a otro sector, el gran damnificado. Hablamos de la ganadería, concretamente de los ganaderos cuya producción es la leche. Nos encontramos con el secretario de organización de UPA, con Raúl Azpeleta. Hola, Raúl. Hola, muy buenas tardes. Raúl, de nuevo tenemos que volver a hablar de precios y precios ridículos, muy bajos, han caído en picado, ¿no? Actualmente vamos a hacer un análisis de cómo está el sector ganadero en cuanto al precio de la leche. Bueno, pues sí, precios más que ridículos, precios ruinosos para el sector lácteo, precios que han caído por debajo de los 30 céntimos cuando en los últimos 5 años no se habían conocido precios nunca por debajo de 30 céntimos, habían oscilado entre 30 y 37 céntimos en los últimos años y ahora ya estamos por debajo de los 30 céntimos, en torno a 29 céntimos, la media que puede haber en Palencia o en Castilla y León de los precios de la leche. Y bueno, pues pasándola muy mal las explotaciones, y sí que es verdad que si todavía se sujetan con esos precios, al final es por el varapalo que acabamos de decir, que también se ha llevado el cereal, o se ha llevado los piensos, se han llevado los forrajes, que es lo único que salva hoy a los ganaderos, es decir, los bajos precios que tienen la alimentación animal, pero estamos en precios de hace 30 años, cuando todos sabemos que los costes de producción de hoy no son los de hace 30 años. ¿A qué se podría deber esta situación? No sé si hay alguna explicación que nos haga entender qué está sucediendo para que estos precios del año 2016 estén como hace 30 años. Bueno, pues lo que dicen es que se debe a que hay una superproducción, pero lo que también nosotros entendemos es que al final, a día de hoy, no podemos hablar de que haya leche sin recoger, es decir, que al final toda la leche se recoge, toda la leche va destinado para el consumo de las personas, todo al final se transforma en leche líquida, en quesos y al final toda la leche se recoge. Entonces, bueno, por lo que viene esto es por unas malas, yo creo que políticas, primero por unos bajos precios de intervención, donde habría que retirar, cuando hay excesos de leche del mercado para poder regular el mercado. Y lo que es más grave, yo creo que aún, estamos en una provincia, la de Palencia, donde en torno al 25% de los ganaderos ya no es que estén en el precio medio de la leche, de 0,29, 0,30 céntimos o 0,28, sino que están cobrando precios ridículos entre 0,22 y 0,24 céntimos. Entonces son explotaciones abocadas a morir, como esto no cambie, y cada mes, yo lo digo, en la provincia de Palencia se pierde un ganadero, y un ganadero que ya no se va a volver a recuperar nunca. Es decir, ya estamos en menos de 200 ganaderos productores de leche en la provincia de Palencia, cuando en el fin de las cuotas estábamos en 212, es decir, que eso lo que dice es que cada mes perdemos un ganadero, y yo creo que vamos a decir que no toda la culpa la tienen los demás. Tenemos un problema en el sector, que no estamos organizados o bien organizados en cooperativas, y sí que es verdad que hoy las cooperativas y hasta las grandes industrias pueden estar respondiendo a un precio medio de la leche, y tenemos un gran problema con los primeros compradores no transformadores de esa leche, que lo único que se dedican es a comprar y a vender esa leche, donde están pagando entre 0,22 y 0,24 céntimos a los ganaderos, que les están arruinando. Entonces, bueno, yo creo que lo primero que tiene que hacer el sector es pensar qué es lo que nos está pasando y empezar de cara al futuro a decir, cuando las cosas se recuperen, cuando estas cosas vayan mejor, empezar a organizarnos en cooperativas, empezar a organizarnos en organizaciones de productores lácteos, para que no venga un intermediario especulador, por decirlo de alguna manera, y al final, cuando la leche está bien, se lleva todo el beneficio, y cuando está mal, nos aplica todas las pérdidas a los ganaderos. Raúl, un dato importante, ¿no? Nos decía que ahora hay menos de 200 ganaderos en la provincia de Palencia. Al final de esas cuotas, del sistema de cuotas, había 212, pero traducido, ¿cuántas entonces explotaciones o ganaderos han tenido que cerrar exactamente? ¿Tiene usted la cifra? La cifra exacta no se puede saber, pero sí que sabemos que hay menos de 200, yo no sé si serán 195, 197, la cifra exacta, porque esto, los ganaderos cierran un día y nos enteramos un mes después, o nos enteramos ese mismo día, pero no, la cifra exacta no la tenemos mientras no salen publicados los datos, pero hoy estamos en menos de 200 ganaderos, y ya te digo, al final de las cuotas estábamos en 212 en la provincia de Palencia.
Volvamos a los precios. Decía que actualmente la media son 29 céntimos, aquí en Palencia son entre 22 y 24, algo que hace inviable muchas explotaciones, pero ¿cuál sería, digamos, el precio mínimo para garantizar que un ganadero pueda cubrir esos costes de alimentación de sus animales, mantenimiento de sus explotaciones en general? El precio de la leche hoy, conforme están los precios de la alimentación que han bajado, nunca podrían estar por 0,32 para cubrir esos costes, ese salario que tiene que ganar el ganadero y esas amortizaciones que tiene en su explotación. Sí que es verdad que si hacemos referencia a hace un año, los costes de producción no podrían bajar de 0,34 céntimos, es decir, hoy con el coste de la alimentación, puede haber bajado en torno a 2 céntimos, pero a día de hoy nunca podría estar por debajo de 0,32. Y para que sea viable para toda la cadena, para que sea viable para los agricultores, para que sea viable para los ganaderos, nunca por debajo de 0,34. Decía que una de las causas, ¿no?, que ha hecho que los precios bajen tanto son las malas políticas. Entonces me imagino que una de las soluciones sería cambiar de políticas. ¿Cuáles son? ¿Qué reivindican ustedes? Bueno, con la última reforma de la PAC todos sabemos que al final hay una PAC, yo creo que muy injusta, muy mal redistribuida, donde nos olvidamos de que Europa tiene que tener un sector estratégico en la ganadería y en la agricultura, donde tiene que marcar unos precios mínimos, porque todo el mundo sabe que por debajo de esos precios se hace inviable. A ver, si porque hoy nos traigan de fuera, de Europa o de fuera de España, unos productos por debajo del precio y al final nos echan del mercado, después nos puede pasar como nos pasa con el petróleo, que el petróleo vale lo que cada uno quiere que valga o dependiendo de las circunstancias. Si lo que queremos es no tener ganaderos o no tener agricultura en el Estado español o en la Unión Europea, las políticas son buenas, pero si lo que queremos es mantener un tejido, mantener un mínimo nivel de seguridad en cuanto a producción de alimentos, lo que hay que hacer es no solo política agraria común en cuanto a cómo repartimos las ayudas, sino política agraria en cuanto el precio mínimo de intervención de los cereales, de la leche, de la carne o lo que sea, para en momentos donde el mercado está inundado, lo que haya que hacer es retirar ese producto del mercado y no lo que pasa ahora, que como los precios de intervención están tan bajos, al final todo va al mercado y lo que hacemos es bajar todos los precios. Nos decía que Palencia hay algunos ganaderos que cobran entre 0,22 y 0,24 céntimos. ¿Esto ocurre en otras provincias o somos los grandes damnificados? Bueno, somos uno de los grandes damnificados. Es verdad que el precio medio de la provincia de Palencia puede rondar los 28 o 29 céntimos, pero tenemos contabilizados más de 40 ganaderos, o en torno a 40 ganaderos, que están con primeros compradores que no transforman leche, donde es verdad que no se puede hacer público las facturas porque es información privada de cada uno, pero donde es verdad que las facturas vienen entre 0,22 y 0,24 céntimos. Entonces, esas explotaciones están abocadas a morir. O sea, están poniendo mucho dinero todos los meses. Otra cosa es que esto es el afán de supervivencia, es decir, como ya estoy arruinado, pues hasta que me arruine del todo y cierro cuando esté arruinado del todo. Pero hoy está claro que no se puede. Cuesta aguantar a 0,29, 0,30 céntimos, pero a 0,22, 0,24 céntimos, todas esas explotaciones, con toda la seguridad, no es que no tengan dinero para amortizar sus explotaciones, no es que no tengan dinero para pagarse sus salarios, sino que están poniendo dinero de los ahorros que cada uno tenga, o el que no tenga ahorros pues está dejando a deber a sus proveedores, por decirlo de alguna manera. Hace unos meses también hablábamos con usted precisamente y con la organización UPA para hablar de otro tema que estaba siendo un quebradero de cabeza para muchos ganaderos. Hablamos de los contratos. No se firmaban en tiempo y forma. ¿Actualmente cómo está la situación? Bueno, pues siguen en la misma situación. En el mes de abril estuvimos muy pendientes de cómo se iban a firmar esos contratos. Los contratos no se firman, muchos de esos contratos, y sobre todo esos contratos bajos de entre 0,22 y 0,24 no se firman en tiempo y forma, se firman a posteriori después de empezar a recoger, cuando el ganadero ya no tiene ningún arma para poder negociar la leche, cuando el ganadero no puede cambiar de recogedor de leche, porque todo el mundo es verdad que está mal, o sea que hasta la industria o las cooperativas que se están comportando en estos momentos de una manera razonable no pueden absorber más porque intentan aguantar eso.
pero no se están firmando los contratos en tiempo y forma bueno, pues en una gran parte. También es verdad que en cuanto lo pide la Administración, datos para ver si están firmados esos contratos se firman al siguiente día. Otra cosa es que sin ninguna capacidad de negociación. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, pues el otro día desde nuestra organización UPA se ha denunciado la práctica a la ICA, la práctica abusiva de la empresa, por decirlo de alguna manera, de una empresa que estaba firmando contratos abusivos, donde no podían hacer públicos esos contratos que estaban firmando y donde ellos representan un 25% de la leche o compran un 25% de la leche y estaban bajando los contratos en torno a 10 euros la tonelada y lo referenciaban a ese 25% suyo, es decir, que al final la leche tenía que bajar porque estaba referenciado a lo que ellos suponen en el mercado un 25% de la leche. Es decir, nosotros lo denunciamos, pero no es tan fácil el corregirlo y la Administración, que está velando por intentar que los contratos se lleven a cabo en tiempo y forma, no es tan fácil o no lo tiene tan fácil como para acoger a todos aquellos que están haciéndolo mal. Yo sí que digo una cosa, también es verdad que los contratos están firmados y los precios de la leche ellos les tienen que comunicar. Yo creo que tenían que perseguir a esas industrias que están pagando esos precios de la leche y cuando no hay un acuerdo no tenía que ser la amenaza de la industrial de no recogerte, sino lo que tenía que haber es el mediador de la cadena que dice, bueno, pues el precio de la leche, porque no os habéis puesto de acuerdo, es el de la media de tu provincia, el de la media de tu comunidad autónoma y no lo que diga el industrial, lo que diga el intermediario que recoge esa leche. Raúl, han cerrado varias explotaciones, como nos decía. ¿Esto en qué medida ha repercutido en lo que es la producción de leche? ¿Cuánto producimos en Palencia? No sé si tiene algún dato aproximado, al menos, y si sabemos si ha bajado la producción o se mantiene, y esto cómo repercute también en los precios. Sí que datos de Palencia exactos no les hay, lo que sí que puedo decir es datos de Castilla y León, porque el Ministerio les publica por comunidades autónomas, y lo que sí que sabemos es que en un año se ha bajado el 6% de los ganaderos en Castilla y León, se ha bajado en el último año un 4%, casi un 5% de entregas de leche y se ha bajado el precio en Castilla y León en el último año en torno al 6%. Es decir, todos los datos apuntan a que no es la bajada solo de ganaderos, hay una bajada de producción en el último año y hay una bajada de precio. Y eso que hace 2 años, con el fin de las cuotas, muchos auguraban que esta era una gran oportunidad. Pues en los últimos 10 años, también que hay datos, Castilla y León no solo es que haya perdido ganaderos, sino que ha perdido también cuota de mercado o tiene menos producción de leche, aunque parece que solo oímos hablar de que se ha aumentado la producción de leche. En los últimos 10 años, Castilla y León no solo ha perdido ganaderos, sino también ha perdido producción de leche. Esto, en definitiva, es una muy mala noticia, porque no deja de repercutir en la economía general de la comunidad. No, claro, a ver, es una muy mala noticia que se pierda leche, o sea, es una mala noticia que se pierdan ganaderos, pero claro, es que el tejido que existe en los pueblos la gente que vive en los pueblos, sobre todo, es ganaderos y yo, bueno, pues le da uno la risa muchas veces cuando oyes hablar de despoblamiento del medio rural y al final el sector agrícola, el sector ganadero, el sector de leche, tanto sea de ovino como sea de vacuno, al final son los que más población crean en los pueblos y al final estamos expulsando a ganaderos, estamos expulsando a ciudadanos de los pueblos, pero que eso sabemos que muchas veces tiene que ser así por el tema de alguien se jubila y tiene que cerrar su explotación, pero es que estamos perdiendo producción de leche y si al final estuviésemos ganando producción de leche o estuviésemos manteniendo, pues igual habrá menos explotaciones, pero habrá más trabajadores que trabajen en esas explotaciones. Entonces, al final estamos perdiendo de todo. Raúl, ante este análisis que acabamos de hacer, esto es lo que podemos ver cómo está el sector. No es una situación muy optimista, que digamos, pero vamos a pensar un poco en el futuro, medio, corto plazo. ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, hombre, las perspectivas, aunque es verdad que hoy no son buenas, tenemos que aferrarnos a que esto se tiene que recuperar, tenemos que aferrarnos a que los precios de los cereales, los precios de la leche, los precios de la agricultura y la ganadería en general tienen que mejorar y
tenemos que pensar que también los agricultores y los ganaderos nos tenemos que acordar de cuando vienen crisis tan fuertes como la que ha venido esta del sector de la leche, es quién ha aguantado el tipo, qué industrias han aguantado el tipo y qué industrias han tenido un comportamiento, qué cooperativas han aguantado el tipo, que yo creo que han sido en la provincia de Palencia, lo puedo decir todas, aguantan el tipo, y quiénes son aquellos que nos machacan cada vez que viene una situación adversa. Y yo lo primero que pido es al sector la unión, que la unión es lo único que nos puede dar más fuerza, nos puede dar una defensa de nuestros productos. Y lo segundo es, pues bueno, que cuando haya negociaciones en la Unión Europea, cuando haya negociaciones de la paz, se acuerden de los precios de intervención y que no pueden estar los precios de intervención por debajo de los costes de producción, porque eso lo que hace es que al final nos quedemos sin sector. Y yo hay una cosa que tengo clara, yo creo que ningún gobernante tampoco de este país quiera no tener sector primario, porque sabe que le pueden venir maldadas no en un año, pero igual sí que en 10. Entonces, bueno, pues una apuesta por los precios de intervención cuando hay unas negociaciones de la paz. Muchísimas gracias, Raúl. Ha sido un placer compartir con ustedes estos minutos y esperemos que la próxima vez que podamos hablar pues nos pueda contar que los precios han subido al menos hasta esos 0,34, que es el precio mínimo que debería de establecerse para evitar los cierres de las explotaciones. Muchas gracias a vosotros por poder transmitir por lo menos la situación que hay en el sector. Y hombre, yo estoy convencido de que alguna vez hablaremos de que esto ha mejorado y que los precios de los ganaderos son justos para que puedan vivir dignamente de su trabajo.